Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 113 de Crímenes Atroces, un caso un episodio muy argentino, porque obviamente tengo la playera de selección argentina para los que me están viendo por YouTube, pero si no saben de este caso, pues les voy a decir de qué tratará. Ya que muchas personas que están en la edad adulta son propensos a cometer los mayores crímenes de la historia. Sin embargo, en Argentina, un pequeño niño con un parecido a Dewey de Malcolm, el del medio, ven en la portada de este podcast, sabrán que sí se parece, cometió los peores crímenes de la historia del país sudamericano. Este es el caso de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, que es el primer asesino en serie en la historia de Argentina y porque el primero en ser un niño, o sea, porque muchos piensan que cuando se es adulto, que es en la edad adulta donde se cometen los crímenes, y que por eso se dice que los asesinos ya se hacen durante el tiempo, aunque ya algunos crecen con esa maldad, y sabrán por qué. Pero como siempre, vamos por el principio. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en un Halloween en Buenos Aires, Argentina. Los Godinos llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore, el papá, y Lucía eligieron desembarcar en 1888 con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra, como siempre pasaba. La pareja era originaria del pueblo de San Demetrio Corone, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore, el padre, y como siempre pasa en estas historias de crímenes de asesinos en serie, fue responsable de la formación de quien se convertirá en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico y golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño, o sea Cayetano, vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la mente a causa de una enteritis. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de golpes y maltratos realizados por su padre, que siempre pasa aquí. Cayetano no fue el único hijo de aquella pareja que sufría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle vagando. A partir de los 5 años concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, por entonces todavía al borde de la Pampa. Era una zona de quintas de descanso, pero también era un arral poblado por paisanos y extranjeros. Y aquí ya llegamos a los crímenes de Cayetano, ya que los primeros casos de Cayetano empezaron a la tierna edad de 7 años. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino estaba con apenas 7 años, se llevaba a fuerzas de engaños a Miguel de Paula, de casi 2 años, hasta un baldío y ahí lo golpeaba para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Cayetano agredió a Ana Neri, una vecina de tan solo 18 meses, o sea, un bebé. La condujo hasta un terreno baldío en donde la golpeó repentinamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía quien pone el fin al ataque, pero lo detiene, pero
Dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906 conoce a María Rosa Fassi, de 3 años de edad. El que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 meses y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde la intentó estrangular. Después la enterró viva en una zanja y la cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª quedó registrada una denuncia de desaparición con fecha del 29 de marzo de 1906 de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fassi. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, de ese mismo año, apenas algunos días de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado algunas aves domésticas. Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja donde guardaba los cadáveres de otras aves. A continuación se produce el acta en aquella ocasión que fue levantada, que dice lo siguiente, cito: en la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infranscripto comisario de investigaciones, el que previo juramento en que en legal forma prestó al solo efecto de justificar su identidad personal. Dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliario en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándole cascotes e injuriándolos, que deseando corregirlo en una forma recurre a esta policía para que lo recluya donde sea oportuno y para el tiempo que quiera. Con el que terminó el acto y previa íntegra lectura, se ratificó y firmó FDOS. Francisco Laguardia, comisario. Fiore Godino. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió el comunicado a la Alcaldía Segunda División a disposición del señor jefe de la policía. Esto es lo que se sabe. Luego, el 9 de septiembre de 1908, conduce a Servino González, de solo 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola toda después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra señas particulares, y es conducido a la comisaría, de donde es recogido al día siguiente. 6 días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombre 632, quema con un cigarro los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre de ese año, Fiore y Lucia Godino, cansado de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tan solo tenía 12 años de edad, o sea, ya había matado y apenas lleva 12 años de edad, lo vuelven a entregar con la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece durante 3 años. Mientras permanece encerrado, acude a clase donde aprende a leer y a escribir un poco. La estancia de Godino en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles, ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un fútil intento de redimirlo de su secuela criminal,
se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas de más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar. Sobre todo después de tomar alcohol. Recuerden que apenas estamos hablando de un niño de 12 años. Bueno, llega el 17 de enero de 1912. Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petizo Orejudo, que quiero aclarar porque él era orejón y chaparro. Es que en Argentina, petizo se le conoce a la gente chaparra o de pequeña estatura. Tengo oyentes en Argentina que sabrán que es petizo, pero los que son de otros países, de hispanohablantes, se los estoy traduciendo. Bueno, ya con el sobrenombre del petizo orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto, declararía, cito, "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". El 26 de enero de 1912, el cadáver de Arturo La Aurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta de alquiler en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Posteriormente, Godino confesaría la autoría de este crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego a las ropas de Reina Bonita Vainikov, una niña de 5 años. La pequeña, tristemente, falleció tras 19 días de agonía en el hospital de niños. En los meses siguientes de 1912, Godino causó 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 2012, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua y no fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después prende el fuego a la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina, y el incendio es controlado, obviamente, por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Rousseau, de solo 2 años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfalfar a pocas cuadras de donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usa para atarse los pantalones, como Don Ramón. Bueno, son descubiertos por un peón de alfalfar, quien los entrega a las autoridades. Cayetano Godino declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Y, por falta de mérito, es liberado. El 16 de noviembre de ese año, 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Gitone, de 3 años. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva a la esquina de Muñiz y San Juan a la niña Catalina Naulener, de 5 años. Busca un baldío por la calle Directorio, pero antes de encontrarlo, la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. El dueño de la casa ubicada en San Juan 78 interviene y Godino logra huir de nuevo. El último crimen de Godino es probablemente el mejor documentado en su carrera. Bueno, el infamemente documentado. El 3 de diciembre de 1912, su víctima de apenas 3 años salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres de su casa, ubicado en la calle Progreso 2185,
para reunirse con sus compañeros de juego. Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano Godino sale de su casa ubicada en Urquiza 1970. Después de vagabundear un rato por las calles, Godino encuentra en la calle Progreso a un grupo de chicos jugando. Se le suma sin despertar ninguna sospecha porque gracias a su aspecto amigable siempre le ha permitido ganar confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Gesualdo, su última víctima, para que la acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes, y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuros hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde compran 2 centavos de caramelos de chocolate. Enseguida el más chico los reclama, pero Godino, imperturbable, resuelve dosificarlos. Le permite a algunos y le promete los demás y acepta acompañarlos a cierto lugar alejado, a la Quinta Moreno, donde actualmente se levanta el Instituto Bernasconi. Quienes vivan en Buenos Aires sabrán cuál es ese edificio. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar. Pero el asesino lleva hecho demasiado, ni siquiera vacila. Lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce a la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta, poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho, cual oficial de policía a George Floyd. Bueno, Godino conoce el mecanismo y se quita el piolines que lleva en su cinturón, que son los lazos de algodón que se utilizan en albañilería para sostener las plomadas, o sea, el pantalón, y empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo, dándole 13 vueltas, y procede a estrangularlo. Pero el menor intenta levantarse, así que Godino procede a atarle los pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido, y de nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Ahí, buscando otra forma de matarlo, Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. A lo que Godino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima para levantar una denuncia. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo de 10 centímetros y regresa con él junto a su víctima y, usando una piedra como martillo, lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, el de Gesualdo, Godino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, 2 policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con casos anteriores. Esa misma mañana del 4 de diciembre de 1912, allanaron el hogar de Godino y arrestaron a Cayetano. De los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que le relataba los pormenores del asesinato, y en sus pantalones resto del piolín con el que había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia, el doctor Ramos Mejía, absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para reformar su internación por tiempo indefinido y lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes,
en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en una silla de ruedas. Que si ya están encontrando un patrón, Godino siempre buscaba a las víctimas más débiles, porque no quería meterse con alguien grande, ya que era un vil cobarde. Después intentó huir, y a raíz de la apelación de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo criminal, resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indefinido, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de las Calles Las Heras, y allí fue arrestado el joven asesino. 10 años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios sin ningún fundamento científico de Lombroso, que eran los que decían que tenían ciertas características los criminales debido a su forma de la cabeza, creían que las orejas radicaba su maldad. Bueno, que en sus orejas radicaba la maldad, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas, para los que me entiendan, en México, cual Héctor Herrera con la selección mexicana. Pero, oh sorpresa, este radical tratamiento no obtuvo ningún resultado. En 1936 pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret concluyeron que es un imbécil y un degenerado hereditario, perverso, instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Así es, antes de que existiera la verdadera ciencia forense y los estudios de la criminología, antes se utilizaba imbécil como término médico. Bueno, término criminal. De su vida de recluso se sabe poco. Apenas algunas anécdotas como la siguiente, ya que en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal, arrojándolo junto a los leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Sobrellevó los largos días de la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cantas, y murió sin confesar remordimiento. Las circunstancias de su muerte, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo nebulosas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por proceso ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente. Según otros policías del penal, habrían comentado que Godino murió a manos de los reclusos, quienes, como ya les comenté, lo golpearon hasta la muerte, ya que, como les comenté, luego de que éste matara al gato de los presos, que los presos tenían de mascota. Cuando el penal de Ushuaia finalmente fue clausurado en 1947, cuando el cementerio fue eliminado, los huesos de este asesino serial habrían sido saqueados. Y cuenta la leyenda, o sea, lo que contaba el guardia del cementerio, que fue que la esposa del director del penal pidió los huesos del petiso orejudo para no sé qué. Y bueno, antes de concluir, les quiero leer los resúmenes de informes médicos de la época que hablaron de la condición de Santos Godino. Los siguientes son resúmenes de los informes médicos que constan en el Archivo General de los Tribunales en Buenos Aires, sección penal, legajo número 2255, criminal, segundo cuerpo folios 213-260. Primero está el informe Negri Lucero del 31 de enero de 1913. Dice: el procesado Godino es un alienado mental o insano o demente en las excepciones legales. 2. Es un degenerado hereditario, imbécil que sufre de la locura moral, por definición muy peligrosa, y es irresponsable.
Luego está el informe de Víctor Mercante, del 24 de febrero de 1913. Cayetano Godino no sabe leer, escribe tan solo su firma y conoce los números hasta el 100. Posee una suma de conocimientos generales muy mala obtenidos por educación refleja. Es un tipo absolutamente inadaptable a la escuela común. Solo con educación individual hubiera podido alcanzar el éxito. Se ha desenvuelto en un medio desfavorable a la formación de una conducta correcta. Priman en él los instintos primarios de la vida animal, con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados. Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición, lo que explica su inadaptabilidad a la disciplina didáctica. Ofrece los puntos de vista físicos, diversos estigmas degenerativos, lo más característicos del tipo criminal. Sus sentidos y la capacidad para conocer no ofrecen anomalías, se presentan normales. Asimismo, normales sus capacidades psíquicas, si bien inestables, la atención por falta de dirección afectiva. En cambio, ofrece como estigma fundamental de su vida moral la idiotez efectiva, los sentimientos sociales, directrices de la acción, son poco menos que nulos. De suerte que sus estados de conciencia contienen normalmente todos los elementos menos uno, fundamental que la desequilibra el afectivo, que es algo así como el timón de la conducta. Bueno, luego está el informe Ernesto Nelson del 1 de abril de 1913, que dice: Godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social de que él ha sido víctima, y que por lo tanto no puede hacérsele responsable de sus crímenes, aun cuando su libertad sería peligrosa. Y por último está el informe Esteves Cabret del 24 de mayo de 1913. Todas estas son de 1913, o sea, que le sigan diciendo imbécil y abandonado social era lo más común de la época. Dice que Cayetano Santos Godinos se ha hallado atacado de alienación mental, que su alienación mental reviste la forma de invisibilidad, que esta invisibilidad es incurable, que Godino es totalmente responsable de sus actos, que presenta numerosas anomalías físicas y psíquicas, que carece de condiciones para el trabajo disciplinado, que tiene noción de la responsabilidad de sus actos, lo cual se observa en muchos alienados, que es un impulso consciente y extremadamente peligroso para los que lo rodean, y finalmente que debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio en el que se encuentra. Este último medio le acertó. Y este es el caso de Cayetano Santos Godinos, el petizo orejudo, el primer asesino en serie registrado en la historia de la Argentina. Así que ya lo saben. Así que ya lo saben. La maldad viene en varios paquetes, ya sea a grandes o chicos. Así que si ustedes tienen hijos que presentan ciertas conductas, no lo descuiden, porque podrían estarse salvando de que su hijo sea el próximo Cayetano Santos Godino. Que si puedo hacer una comparación con Santos Godino, podría ser con Mary Bell, una niña de Inglaterra que también fue una asesina en serie a su corta edad. Pronto les hablaré del caso de Mary Bell. Pero por lo mientras, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en todos lados como @santqs99 en Twitter y @santiqs99 en Instagram. Con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.